25. Esto era lo que Ricky sabía. Hacía 20 años una mujer había muerto en Nueva York y las autoridades habían dado en adopción a sus 3 hijos. Debido a ese único hecho, él se había visto obligado a suicidarse. Los primeros intentos de Ricky en busca del nombre de Claire Tyson no dieron fruto. Era como si su muerte también le hubiese erradicado de los registros a que él tenía acceso electrónico. Al principio ni siquiera la copia del certificado de defunción lo sacó del atasco. Los programas para facilitar árboles genealógicos que habían mostrado la relación de sus familiares con tanta rapidez, resultaron bastante menos efectivos a la hora de localizar a Claire. Parecía que sus orígenes tenían una categoría mucho inferior, y esta falta de identidad parecía disminuir su presencia en el mundo. Le sorprendió un poco la falta de información. Los programas del tipo Encuentre a sus familiares desaparecidos prometían servir para encontrar a casi todo el mundo, y la aparente desaparición de Claire de todos los registros era inquietante. Pero las primeras tentativas no fueron del todo inútiles. Una de las cosas que había aprendido en los últimos meses era pensar de un modo bastante más práctico. Como psicoanalista, su método había consistido en seguir símbolos para llegar a realidades. Ahora usaba técnicas parecidas pero de una forma más concreta. Cuando el nombre de Claire Tyson no obtuvo resultado, empezó a buscar por otras vías. Los registros de la propiedad inmobiliaria de Manhattan le proporcionaron el propietario actual del edificio donde ella había vivido. Otra consulta le aportó nombres y direcciones de la burocracia municipal donde la mujer habría tenido que solicitar cualquier prestación social, vales canjeables por alimentos y ayuda a las familias a cargo de menores. El truco era imaginar la vida de Claire Tyson 20 años atrás y limitar eso a fin de conocer todos los elementos que estaban en juego en ese momento. En algún lugar de ese retrato había un vínculo con el hombre que lo había acechado. También consultó guías telefónicas electrónicas del norte de Florida. Claire Tyson era de esa zona y Ricky sospechaba que, si tenía algún familiar vivo, aparte de Rumpelstiltskin, ahí lo localizaría. En el certificado de defunción figuraba la dirección del pariente más cercano, pero cuando la comprobó con el nombre, descubrió que otra persona vivía en ese sitio. Había varios Tyson en las afueras de Pensacola, y parecía una tarea desalentadora intentar averiguar quién era quién, hasta que Ricky recordó las notas que él mismo había garabateado durante sus pocas sesiones con la mujer. Recordaba que había terminado la secundaria y estudiado 2 años en la universidad antes de dejarla para seguir a un marinero destinado a una base naval, el padre de sus 3 hijos. Imprimió los nombres de posibles parientes y la dirección de todos los institutos de secundaria de la zona. Al contemplar hojas impresas le pareció que debería haber hecho aquello muchos años antes. Intentar conocer y comprender a una mujer joven. Pensó que los dos mundos no podían ser más distintos. Pensacola, Florida, es una zona muy religiosa. Fanatismo cristiano, alabado sea el Señor, y ve a misa los domingos y cualquier otro día en que su presencia sea necesaria. En opinión de Ricky, Nueva York debía de significar todo lo que cualquier persona crecida en Pensacola consideraría malo y diabólico. Le pareció una combinación inquietante. Pero estaba bastante seguro de algo. Tenía más probabilidades de encontrar a Rumpelstiltskin en la ciudad que en aquella zona rural del norte de Florida. Sin embargo, no creía que su perseguidor no hubiera dejado allá en el sur. Decidió empezar por ahí. Solicitó un carnet de conducir falso de Florida y una tarjeta de identificación de militar retirado a uno de los puntos de venta de este tipo de cosas en Internet. Los documentos tenían que ser remitidos al apartado de correos de Frederick Lazarus en mailboxes, etc. Pero la identificación era a nombre de Rick Tyson. Pensó que la gente estaría dispuesta a ayudar a un familiar desaparecido hacía mucho tiempo y que parecía querer encontrar sus raíces del modo más inocente. Para guardarse aún más las espaldas, inventó un centro ficticio para el tratamiento del cáncer y, con papel de carta falso, escribió a quien corresponda explicando que un pariente del señor Tyson, aquejado de la enfermedad de Hodgkin, precisaba una médula ósea compatible, y que cualquier ayuda para localizar a miembros de su familia, cuya médula ósea tenía más probabilidades de serlo, sería agradecida y quizás incluso serviría para salvarle la vida. Ricky sabía que esta carta era de lo más cínica.
pero seguramente le abriría algunas puertas. Hizo una reserva de avión, último detalles con sus caseras y su jefe del departamento de mantenimiento de la universidad con objeto de cambiar algunas jornadas laborables. Después fue a una tienda de ropa de segunda mano y se compró un traje negro de verano, sencillo y muy barato. Era más o menos lo que, según él, llevaría alguien de pompas fúnebres y lo consideró adecuado a sus circunstancias. A última hora de la tarde del día antes de su partida, con la camisa y los pantalones de empleado de mantenimiento, entró en el departamento de teatro de la universidad. Una de sus llaves maestras abría el almacén donde se guardaban los trajes de las diversas producciones. No tardó mucho en encontrar lo que necesitaba. El calor de la costa del Golfo contenía una altísima humedad oculta como una amenaza velada. Sus primeras bocanadas de aire al salir del aire acondicionado del vestíbulo del aeropuerto hacia la zona de alquilar de coches fueron de una calidez empalagosa y opresiva, desconocida en Cape Cod hasta los días más calurosos, e incluso en Nueva York durante la canícula de agosto. Era casi como si el aire tuviera consistencia, como si transportara algo invisible y peligroso. Al principio pensó que serían enfermedades, pero después supuso que esa idea era exagerada. Su plan era sencillo. Se alojaría en un motel barato e iría a la dirección, que figuraba en el certificado de defunción de Claire Tyson. Llamaría a algunas puertas, haría preguntas, averiguaría si alguien que viviera ahí ahora conocía el paradero de su familia. Luego recorrería los institutos más cercanos a esa dirección. No era un plan demasiado brillante, pero poseía cierta tenacidad periodística. Llamar a puertas y averiguar quién tenía algo que decir. Encontró un Motel 6 situado en un bulevar lleno de centros comerciales, restaurantes de comida rápida de todas las cadenas y tiendas de saldos. Era una calle bañada por el implacable sol del Golfo. Las esporádicas zonas de palmeras y matorrales parecían haber llegado con la corriente hasta aquella costa del comercio barato como restos flotantes tras una tormenta. Podía saborear el mar cercano, cuyo aroma llenaba el aire, pero la vista era la de un terreno urbanizado, casi infinito, como un período decimal de edificios de 2 plantas y carteles chillones. Se inscribió con el nombre Frederick Lazarus y pagó una estancia de 3 días en efectivo. Dijo al recepcionista que era viajante, aunque el hombre no le prestó demasiada atención. Dejó la bolsa en la modesta habitación y luego cruzó el estacionamiento hacia la tienda de una gasolinera. Allí compró un plano detallado de la zona de Pensacola. La extensión de viviendas cerca de la base naval poseía una uniformidad que le recordó un poco a uno de los primeros círculos del infierno. Hileras de casas de bloque de hormigón, con manchas de hierba achicharrada al sol y espesores omnipresentes que salpicaban el césped. Al recorrer la zona en coche, Ricky pensó que cada manzana presentaba características que parecían definir aspiraciones de sus habitantes. Las manzanas con la hierba bien cortada en jardines cuidados y las casas recién pintadas de blanco reluciente al sol del Golfo parecía significar esperanza y posibilidades. Los coches aparcados en los senderos de entrada estaban limpios, pulidos, brillantes y nuevos. En algunos jardines había columpios y juguetes de plástico, y a pesar del calor de la mañana, algunos niños jugaban bajo la mirada atenta de sus padres. Pero la línea de demarcación era clara. Unas manzanas más allá las casas tenían un aspecto notoriamente desgastado. La pintura vieja, pelada, y los canalones manchados por el uso. Franjas de tierra, alambradas, un par de coches sobre bloques, sin ruedas, oxidándose. Pocas voces de niños jugando, cubos de basura desbordantes de botellas. Manzanas de sueños limitados. El Golfo, a lo lejos, con su extensión de vibrantes aguas azules, y la base, con enormes barcos grises de la armada alineados, eran el eje sobre el que giraba todo. Pero, a medida que se alejaba del mar y se centraba más en las carencias, el mundo que veía parecía limitado, sin rumbo y tan inútil como una botella vacía. Encontró la calle donde vivía la familia de Claire Tyson y se estremeció. No era ni mejor ni peor que las demás, pero su mediocridad impulsaba a huir de allí. Ricky buscaba el número 13, que estaba hacia mitad de la calle. Frenó y aparcó.
La casa en sí era similar a las demás de la calle, de una planta con 2 o 3 dormitorios y aparatos de aire acondicionado colgando de un par de ventanas. En el cochambroso porche había una oxidada barbacoa negra. La casa estaba pintada de un rosa apagado y lucía un estrafalario 13 negro escrito a mano junto a la puerta. El 1 era mucho más grande que el 3, lo que casi indicaba que la persona que había pintado la dirección en la pared había cambiado de idea a medio brochazo. Había un aro de baloncesto clavado sobre la puerta de un garaje que le pareció, a pesar de no ser ningún experto, estar entre 15 y 30 centímetros por debajo de lo reglamentario. Además estaba doblado. No tenía red. Una pelota vieja y descolorida descansaba junto a un puntal. El jardín delantero tenía aire de abandono, la hierba invadida de maleza. Un perro grande, encadenado a una pared y limitado por una valla metálica al reducido jardín trasero, empezó a ladrar con furia cuando él subió el sendero de entrada. El periódico del día había caído cerca de la calle, y Ricky lo recogió y lo llevó hasta la puerta principal. Pulsó el timbre y lo oyó sonar en el interior. Un niño lloraba, pero se calló casi a la vez que una voz contestaba. Ya voy, ya voy. La puerta se abrió y una joven negra con un pequeño a la cadera apareció frente a él. No abrió la puerta mosquitera. ¿Qué quiere? Le espetó. ¿Ha venido por el televisor? ¿Por la lavadora? ¿Acaso por los muebles o el biberón del niño? ¿Qué se llevarán ahora? Miró hacia la calle, buscando con los ojos un camión y un grupo de hombres. No he venido a llevarme nada, contestó Ricky. ¿Es de la compañía de la luz? No. No soy cobrador de facturas y tampoco vengo a llevarme nada pendiente de pago. ¿Quién es entonces? Quiso saber. Su voz seguía sonando agresiva, desafiante. Soy alguien que quiere hacer un par de preguntas, sonrió Ricky. Y, si obtengo algunas respuestas, usted podría ganar algún dinero. La mujer siguió observándolo con recelo, pero ahora también con curiosidad. ¿Qué clase de preguntas? Dijo. Preguntas sobre alguien que vivió aquí antes, hace tiempo. No sé demasiado, dijo la mujer. Una familia apellidada Tyson. Será el hombre al que desalojaron antes de que nos instaláramos nosotros, asintió la joven. Ricky sacó un billete de $20 de la cartera. Lo levantó y la mujer abrió la puerta mosquitera. ¿Es usted policía? Preguntó. ¿Una especie de detective? No soy policía. Pero podría ser una especie de detective. Entró en la casa. Parpadeó un instante ya que tardó unos segundos en adaptarse a la oscuridad. El calor de la entrada era sofocante. Siguió a la mujer y al niño hacia el salón, donde las ventanas estaban abiertas pero el calor acumulado lo asemejaba a la celda de una cárcel. Había una silla, un sofá, un televisor y un corralito rojo y azul, que fue donde la mujer depositó al niño. Las paredes estaban vacías, salvo por un retrato del pequeño y una fotografía de boda que mostraba a la mujer y a un joven negro con uniforme de la marina en una pose forzada. Ricky le echó 19 años a la pareja. 20 como mucho. 19, pensó tras lanzar una mirada furtiva a la muchacha. Pero esta envejeciendo deprisa volvió a mirar la fotografía e hizo la pregunta obvia. ¿Es su marido? ¿Dónde está? Embarcó, contestó la mujer. Su voz, una vez serena, poseía una dulzura cantarina. Hablaba con un acento inconfundible del sureste, y Ricky supuso que sería de Alabama o de Georgia, quizá de Mississippi. Imaginó que al alistarse había sido la ruta de escape de alguna zona rural y que ella lo había seguido sin sospechar que tan solo iba a sustituir una clase de pobreza por otra. Está en algún sitio del Golfo Pérsico, a bordo del Essex. Es un destructor. Le faltan 2 meses para volver a casa. ¿Cómo se llama usted? Charlene. ¿Son estas las preguntas con las que voy a ganar dinero? ¿Tan mala es su situación? Y que lo diga. Veo como si fuera una broma. La paga de la marina es una miseria si no asciendes un poco. Ya nos quedamos sin coche y debemos 2 meses de alquiler. También debemos parte de los muebles, les ocurre más o menos lo mismo a todos los que vivimos en esta parte de la ciudad. ¿La amenaza el casero?
quiso saber Ricky. La mujer, para su sorpresa, negó con la cabeza. El casero debe de ser un hombre bueno, no lo sé. Cuando tengo el dinero, lo ingreso en una cuenta bancaria. Pero un hombre del banco, o tal vez un abogado, me llamó y me dijo que no me preocupara, que pagara cuando pudiera. Dijo que comprendía que las cosas a veces eran difíciles para los militares. Mi marido Reggie no es más que marinero raso. Tiene que ascender si quiere recibir una buena paga. Pero aunque el casero es legal, nadie más lo es. Los de la compañía de luz dicen que la van a cortar. Por eso no puedo encender el aire acondicionado ni nada. Ricky se sentó en la única silla, y Charlene lo hizo en el sofá. Cuénteme lo que sepa sobre la familia Tyson, pidió él. ¿Vivía aquí antes de que llegaran ustedes? Sí. No sé demasiado sobre esa gente. Solo sé algo del viejo. Vivía aquí solo. ¿Le interesa ese viejo? Ricky tomó la cartera y mostró a la joven el carnet de conducir falso nombre de Rick Tyson. Es un pariente lejano y puede haber recibido una pequeña suma en herencia, mintió. La familia me ha mandado para intentar localizarlo. No creo que necesite dinero. ¿Dónde está? Soltó Charlene. ¿Dónde está? En el asilo de veteranos del ejército que hay en Midway Road. Si todavía vive. ¿Y su mujer? Murió hace más de 2 años. Estaba delicada del corazón, o eso dijeron. ¿Los llegó a conocer? Lo único que sé es lo que me contaron los vecinos, comentó Charlene, y meneó la cabeza. ¿Y qué le contaron? Que el viejo y la vieja vivían aquí solos. Creía que tenían una hija. Eso parece, pero dicen que murió. Hace mucho. Ya. Continúe. Vivían de la seguridad social. Puede que cobraran algo de retiro, no lo sé. La vieja se puso enferma del corazón. No tenía seguro de enfermedad, solo la sanidad pública. Las facturas se acumulaban. La vieja murió y dejó al viejo con un montón de facturas. Sin seguro. Era un hombre desagradable que no caía demasiado bien a ningún vecino, sin amigos y sin familia, que se supiera. Tenía solo lo mismo que yo. Facturas, gente que quería cobrar su dinero. Un día se retrasó con la hipoteca de la casa y descubrió que el banco ya no era el propietario de la deuda como él creía, porque alguien se la había comprado. No hizo ese pago, puede que tampoco otros, y los alguaciles vinieron con una orden de desalojo. Lo pusieron de patitas en la calle. Y ahora está en el asilo de veteranos del ejército. No creo que vaya a salir nunca de allí, a no ser con los pies por delante. ¿Ustedes se instalaron aquí inmediatamente después del desalojo? Preguntó Ricky tras reflexionar un minuto. Exacto. Charlene suspiró y meneó la cabeza. Toda esta manzana era mucho más bonita hace un par de años. No había tanta basura, ni bebida, ni peleas. Creía que sería un buen lugar para empezar de cero, pero ahora no tenemos dinero para mudarnos. En todo caso, los vecinos de aquí enfrente fueron quienes me contaron la historia del viejo. Ya no están aquí. Seguramente ya no queda ninguno de los que conocían al viejo. Pero no parecía que hubiese tenido muchos amigos. El viejo tenía un pitbull encadenado donde ahora está nuestro perro. El nuestro solo ladra, arma escándalo, como cuando usted se acercó. Si lo suelto, lo más probable es que le lama la cara en lugar de morderlo. El pitbull de Tyson no era así. Cuando ese hombre era más joven, le gustaba que peleara, ya sabe, en peleas con apuestas. En esos sitios hay muchos hombres blancos sudorosos que apuestan lo que no tienen, beben, blasfeman y arman jaleo. Esa es la parte de Florida no apta para turistas. Es como Alabama, Mississippi. La mentalidad cerrada de Florida. La mentalidad cerrada de los pitbulls. Entiendo, dijo Ricky. En este barrio hay muchos niños. Los perros como ese pueden morder a alguno. Puede que hubiera otras razones por las que no cayera muy bien a la gente de por aquí. ¿Qué otras razones? He oído historias. ¿Qué clase de historias? Historias perversas. De cosas horribles, llenas de maldad.
No sé si serán ciertas y, como mis padres me dicen que no repita cosas que no sepa seguro, quizá debería preguntar a alguien que no sea tan temeroso de Dios como yo, pero no sé quién. Ya no quedan personas de esa época. ¿Tiene el nombre o la dirección del hombre al que usted paga el alquiler? Preguntó Ricky tras reflexionar otro momento. Charlene pareció sorprendida pero asintió. Claro. Hago el cheque a nombre de un abogado del centro y se lo mando a un hombre del banco. Cuando tengo el dinero. Recogió un lápiz del suelo y anotó un nombre y una dirección en el dorso de un sobre de una casa de alquiler de muebles. El sobre llevaba estampado en rojo segundo aviso. Espero que esto le sirva de algo. Ricky sacó 2 billetes más de $20 y se los entregó. Ella sintió para darle las gracias. Después de dudar un momento, él sacó un tercer billete. Para el niño, dijo. Es muy amable. Se protegió los ojos del sol con la mano al salir a la calle. No había una sola nube en el cielo y el calor se había intensificado. Recordó los días veraniegos de Nueva York y cómo volvía hacia el clima más fresco de Cape Cod. Eso se acabó, pensó. Miró hacia donde tenía aparcado el coche y trató de imaginarse a un anciano sentado entre sus escasas pertenencias en la acera. Sin amigos y desalojado de la casa donde había vivido una vida difícil, pero por lo menos suya propia, durante muchos años. Expulsado con rapidez y sin consideración. Abandonado a la vejez, la enfermedad y la soledad. Ricky se guardó el papel con el nombre y la dirección del abogado en el bolsillo. Sabía quién había desalojado al anciano. Sin embargo, se preguntó si aquel hombre mayor sentado en la acera sabía que el hombre que lo había echado a la calle era el hijo de su hija, a quien muchos años antes Ricky había dado la espalda. A menos de 7 manzanas de la casa de donde Claire Tyson había huido había un gran instituto de secundaria. Rick aparcó en la zona de estacionamiento y contempló el edificio mientras intentaba imaginar cómo un adolescente podría encontrar individualidad, y mucho menos educación, entre aquellas paredes. Era un edificio enorme de color arena, con un campo de fútbol y una pista circular a un lado, tras una valla de 3 metros de altura. Ricky tuvo la impresión de que quienquiera que hubiese diseñado aquella estructura se había limitado a dibujar un rectángulo inmenso y a añadir después un segundo rectángulo para crear un conjunto en forma de T y dar así por finalizada su obra. En la pared de ladrillo del edificio había un enorme mural de un antiguo barco griego junto con la leyenda: Hogar de los espartanos del sur en una fluida y apagada letra roja. Todo el lugar estaba cocido como una crepe en una sartén bajo el cielo despejado y el sol abrasador. En la puerta principal había un control de seguridad, donde un guardia con camisa azul, cinturón y zapatos de charol negro que, si no le conferían la categoría de policía, sí por lo menos el mismo aspecto, manejaba un detector de metales. El guarda dijo a Ricky cómo llegar a las oficinas administrativas y luego le hizo pasar entre los postes paralelos. Los zapatos de Ricky repiquetearon en el suelo de linóleo del vestíbulo. Era horario de clase, de modo que avanzó casi en solitario entre hileras de taquillas de color gris. Solo algún que otro alumno pasó apresurado a su lado. Al otro lado de la puerta que indicaba administración había una secretaria sentada a una mesa. Una vez le explicó el motivo de su visita, ella lo condujo a la oficina de la directora. Esperó fuera mientras la secretaria entró y luego aparecía en la puerta para hacerle pasar. Una mujer de mediana edad con una camisa blanca abrochada hasta la barbilla alzó los ojos del ordenador por encima de las gafas para dirigirle una mirada de maestra de escuela, casi regañona. Parecía un poco desconcertada por su presencia, y le señaló una silla mientras se desplazaba para situarse detrás de una mesa abarrotada de papeles. Ricky se sentó y pensó que aquel asiento habría sido utilizado sobre todo por alumnos atribulados, pillados en alguna fechoría, o por padres consternados a los que se informaba de ello. ¿En qué puedo ayudarlo exactamente?, preguntó la directora sin rodeos. Estoy buscando información, asintió Ricky. Necesito detalles de una joven que estudió en este instituto a finales de los años 60. Su nombre era Claire Tyson. Los expedientes académicos son confidenciales, replicó la directora. Pero recuerdo a la joven. ¿Lleva aquí mucho tiempo? Toda mi carrera, dijo la mujer.
Pero aparte de dejarle ver el anuario de 1967, no creo que pueda proporcionarle gran ayuda. Como le he dicho, los expedientes son confidenciales. Bueno, en realidad no necesito su expediente académico, indicó Ricky, que se sacó la carta del falso Centro para el Tratamiento del Cáncer y se la entregó. Lo que estoy buscando es alguien que pueda conocer a un familiar. La mujer leyó la carta con rapidez. Su expresión se suavizó. Oh, exclamó a modo de disculpa. Lo siento mucho. No sabía, descuide. Es una posibilidad muy remota. Pero cuando tienes una sobrina tan enferma, estás dispuesto a aferrarte a cualquier posibilidad, por remota que sea. Por supuesto, dijo la mujer con rapidez. Por supuesto que sí. Pero no creo que quede ningún Tyson de la familia de Claire por aquí. Por lo menos que yo recuerde, y recuerdo a casi todo el mundo que cruza esas puertas. Me sorprende que recuerde a Claire, comentó Ricky. Dejaba huella, en más de un sentido. Por aquel entonces yo era su tutora de orientación profesional. He ido subiendo de categoría. Es evidente, dijo Ricky. Pero recordarla, en especial después de tantos años, la mujer hizo un leve gesto, como para interrumpir su pregunta. Se levantó y se dirigió a una estantería para coger un viejo anuario encuadernado en imitación piel correspondiente a 1967. Se lo dio a Ricky. Era un anuario de lo más típico. Páginas y páginas de cándidas instantáneas de alumnos en actividades o juegos diversos, reforzadas con algo de prosa entusiasta. El grueso del anuario lo formaban los retratos formales de la última clase. Eran retratos de estudio de gente joven que intentaba parecer mayor y más seria de lo que era. Ricky repasó las imágenes hasta que llegó a Claire Tyson. Le costó un poco identificar a la mujer a la que había visto una década después con la muchacha del anuario. Llevaba el cabello más largo, que le caía ondulado, sobre el hombro. Esbozaba una leve sonrisa, un poco menos forzada que la mayoría de sus compañeros de clase, con el tipo de expresión de adoptaría a alguien que sabe un secreto. Leyó el texto junto a su foto. Relacionaba sus actividades extraescolares, francés, ciencias, el club de futuras amas de casa y la sociedad teatral, y los deportes que practicaba, voleibol y béisbol universitarios. También figuraban sus méritos académicos, que incluían 8 semestres en el cuadro de honor y una distinción del programa de becas al mérito escolar. Había una cita, de cariz humorístico, pero que para Ricky tenía un tono algo premonitorio. Haz a los demás antes de que los demás tengan ocasión de hacerte a ti una predicción, quiere vivir a tope, y un vistazo a la bola de cristal adolescente. De aquí a 10 años estará en Broadway o bajo él. La directora miraba por encima de su hombro. No tenía ninguna posibilidad, aseguró. Perdone, replicó Ricky, y la palabra formó una pregunta. Era la hija única de una pareja, bueno, difícil. Vivían en el límite de la pobreza. El padre era un tirano. Quizá peor aún, quiere decir, mostraba muchos signos clásicos de abusos sexuales. Hablé con ella a menudo cuando tenía sus ataques incontrolables de depresión. Lloraba y se ponía histérica. Después se quedaba tranquila, fría, casi ida, como si estuviera en otra parte, aunque estaba sentada conmigo en el despacho. Habría llamado a la policía si hubiera tenido alguna prueba, pero ella jamás admitió ante mí ningún abuso. En mi posición hay que ser prudente, y entonces no hablamos tanto sobre estas cosas como ahora. Por supuesto. Y, claro, sabía que huiría la primera ocasión. Ese chico, un novio. Sí. Estoy casi segura de que ya estaba embarazada cuando terminó aquella primavera. ¿Cómo se llamaba? ¿Vive todavía por aquí? Sería fundamental encontrarlo, ¿sabe? Con eso del acervo genético, no entiendo la jerga de los médicos, pero, hubo un hijo. Pero no sé qué pasó. No echaron raíces, aquí, eso seguro. El chico pensaba alistarse en la marina, aunque no sé si llegó a hacerlo y ella se marchó a la universidad local. No creo que se casaran. Me la encontré una vez por la calle. Se paró para saludarme, pero nada más. Era como si ya no pudiera hablar sobre nada.
Claire pasaba de sentirse avergonzada por una cosa a sentirse avergonzada por otra. Sin embargo, era brillante, maravillosa en un escenario. Podía interpretar cualquier papel, desde Shakespeare, a ellos y ellas, y hacerlo muy bien. Tenía verdadero talento para la interpretación. Su problema era la realidad. Comprendo. Era una de esas personas a las que te gustaría ayudar pero no puedes. Su empeño era encontrar a alguien que cuidara de ella, pero siempre encontraba a la persona equivocada. Sin excepción. ¿Y el chico? Daniel Collins. La directora tomó el anuario y hojeó unas páginas hacia atrás antes de devolvérselo a Ricky. Guapo, ¿eh? Volvía locas a las chicas. Jugaba a fútbol y a baloncesto, aunque no era ninguna estrella. Bastante listo, pero no se esforzaba en clase. El tipo de chico que siempre sabe dónde es la fiesta, dónde se obtiene alcohol o hierba o lo que sea, y al que no pillan nunca. Uno de esos muchachos que salía de una para meterse en otra. Tenía a todas las chicas en el bolsillo, pero sobre todo a Claire. Era una de esas relaciones que sabes que solo pueden acabar mal pero no puedes hacer nada. Veo que no le gustaba demasiado ese chico. ¿Por qué iba a gustarme? Era una especie de depredador. Y sin duda era bastante egoísta, solo miraba por él mismo. ¿Tiene la dirección de su familia? La directora se sentó al ordenador y tecleó un nombre. Luego anotó un número en un trozo de papel que entregó a Ricky. Él asintió a modo de respuesta. ¿Piensa que la abandonó? Seguro, después de haberla utilizado. Eso era lo que se le daba bien. Utilizar a la gente y deshacerse de ella después. Si tardó un año o 10, no lo sé. Cuando te dedicas a este trabajo, llegas a pronosticar muy bien lo que ocurrirá a los chicos. Algunos te pueden sorprender, en un sentido u otro, pero no muchos. Señaló la predicción del anuario. En Broadway o bajo el punto Ricky sabía cuál de esas dos alternativas se había hecho realidad. Los chicos siempre bromean cuando predicen. Pero la vida no suele ser tan divertida, ¿verdad? Antes de dirigirse al hospital para veteranos del ejército, Ricky pasó por el motel para ponerse el traje negro. También recogió el objeto que había tomado prestado del departamento de teatro en la Universidad de Nueva Hampshire, se lo colocó en el cuello y se contempló en el espejo. El edificio del hospital tenía el mismo aspecto impersonal que el instituto. Era de ladrillo blanqueado, de 2 plantas, como si le hubieran dejado caer en un espacio abierto entre por lo menos 6 iglesias distintas, según el cómputo de Ricky. Pentecostal, baptista, católica, congregacionalista, unitaria y metodista episcopal africana, todas ellas con esos esperanzadores tableros de anuncios en el jardín de entrada que proclamaban una felicidad infinita ante la llegada inminente de Jesús, o como mínimo, el consuelo en las palabras de la Biblia, pronunciadas con fervor en un oficio diario y en 2 los domingos. A Ricky, que había adquirido una saludable falta de respeto por la religión en su ejercicio profesional, le gustó bastante la yuxtaposición del hospital para veteranos del ejército y las iglesias. Era como si la dura realidad de los abandonados, representada por el hospital, sirviera para equilibrar en cierta medida todo el optimismo que circulaba sin control en las iglesias. Se preguntó si Claire Tyson habría asistido con regularidad a la iglesia. Sospechaban que sí, dado el ambiente en que había crecido. Todo el mundo iba a la iglesia. El problema era que esa no impedía que los feligreses maltrataran a sus mujeres o a sus hijas los demás días de la semana. Algo que estaba seguro de que Jesús desaprobaba, si es que opinaba al respecto. El hospital para veteranos del ejército tenía 2 mástiles con la bandera de Estados Unidos y la del estado de Florida, una junto a otra, colgando lánguidamente en aquel calor impropio de finales de primavera. Había unos arbustos plantados sin ton ni son junto a la entrada, y Ricky vio unos cuantos ancianos con batas andrajosas y en sillas de ruedas, sentados solos en un pequeño porche lateral bajo el sol de la tarde. No estaban en grupo, ni siquiera en parejas. Cada uno parecía funcionar en una órbita exclusiva, definida por la edad y la enfermedad. Avanzó y cruzó la entrada. El interior estaba en penumbra. Se estremeció.
Los hospitales a los que había llevado a su mujer antes de morir eran claros, modernos, diseñados para reflejar todos los avances de la medicina. Eran sitios que parecían llenos del propósito de sobrevivir. O, como era su caso, de la necesidad de luchar contra lo inevitable. De robar días a la enfermedad, como un jugador de fútbol americano que intenta ganar yardas, por muchos defensas que lo plaquen. Este hospital era todo lo contrario. Era un edificio en el peldaño inferior de la asistencia médica, donde los tratamientos eran tan anodinos y poco creativos como el menú diario. La muerte, tan regular y sencilla como el arroz blanco. Ricky sintió frío al adentrarse, porque supo que era un lugar triste al que aquellos ancianos iban a morir. Vio a una recepcionista tras una mesa y se acercó. «Buenos días, padre», le dijo la mujer afablemente. «¿En qué puedo servirle?» «Buenos días, hija mía», contestó Ricky mientras se tocaba el alzacuellos que había tomado prestado del cuarto de acceso. «Qué calor para llevar el traje elegido por el señor, Romeo. A veces me pregunto por qué el señor no elegiría una de esas bonitas camisas hawaianas de colores tan alegres en lugar del alzacuellos», prosiguió. «Sería más cómodo en días como este». La recepcionista soltó una carcajada. «¿En qué estaría pensando nuestro señor?», añadió. «He venido para ver a un paciente. Se llama Tyson». «¿Es pariente suyo, padre?». «Pues no, hija mía. Pero su hija me rogó que lo visitara cuando algún asunto de la iglesia me trajese aquí». Esta respuesta pareció colar, tal como Rick había previsto. No creía que nadie de aquella zona de Florida fuera a rechazar nunca a un sacerdote. La mujer comprobó unos datos en el ordenador. Sonrió cuando el nombre apareció en pantalla. «Qué extraño», comentó. «Aquí no consta ningún familiar vivo. Ningún pariente próximo. ¿Está seguro de que era su hija? Han estado muy distanciados, y ella le volvió la espalda hace tiempo. Ahora, con mi ayuda y la bendición del Señor, quizás exista la probabilidad de una reconciliación en su vejez». «Eso estaría bien, padre. Espero que así sea. De todos modos, ella debería figurar en nuestro ordenador». «Le diré que le envíe sus datos», aseguró Ricky. «Puede que la necesite». «Que Dios la bendiga, hija mía», dijo Ricky, disfrutando de la hipocresía de sus palabras y de su relato, del mismo modo que en el escenario un actor disfruta de esos momentos llenos de tensión y alguna duda, pero vigorizados por el público. Después de tantos años pasados tras el diván guardándose sus opiniones sobre la mayoría de las cosas, Ricky estaba ahora radiante por poder salir al mundo y mentir. «No parece que haya mucho tiempo para una reconciliación, padre. Me temo que el señor Tyson está en la unidad de desahuciados», anunció la recepcionista. «Lo siento, padre. Está terminal. Entonces puede que mi visita sea más oportuna de lo que esperaba. Tal vez pueda proporcionarle algo de consuelo para sus últimos días». La recepcionista sintió. Señaló un plano esquemático del hospital. «Tiene que ir aquí. La enfermera de guardia le ayudará». Ricky recorrió el laberinto de pasillos que parecían descender a mundos cada vez más fríos y anodinos. Todo lo que había en el hospital le resultaba un poco raído. Le recordaba las distinciones entre las tiendas de ropa cara de Manhattan, que conocía de sus días de psicoanalista, y el mundo de segunda mano del ejército de salvación que había descubierto como empleado de mantenimiento en Nueva Hampshire. En aquel hospital para veteranos del ejército nada era nuevo, nada era moderno, nada parecía funcionar debidamente, todo tenía aspecto de usado. Hasta la pintura estaba descolorida y amarillenta. Le resultaba curioso caminar por un lugar que debería estar aseado y dedicado a la ciencia y tener la sensación de necesitar una ducha. La clase marginada de la medicina, pensó. Y, cuando pasó por las unidades de cardiología y pulmonar, y junto a una puerta cerrada que indicaba psiquiatría, el ambiente pareció volverse cada vez más decrépito y deteriorado, hasta que llegó a la fase final, una serie de puertas dobles con el rótulo Unidad de Desahuciados, con las palabras mal alineadas. Ricky observó que el alzacuellos y el traje de clérigo cumplían su objetivo de modo impecable. Nadie le pidió ninguna identificación.
Nadie pareció preguntarse qué hacía allí. Al entrar en la unidad, vio un punto de enfermería y se acercó al mostrador. La enfermera de guardia, una corpulenta mujer negra, alzó los ojos hacia él. Ah, padre, dijo, me han avisado de que venía hacia aquí. El señor Tyson está en la habitación 300. La primera cama al entrar. Gracias, contestó Ricky. ¿Podría decirme qué tiene? La enfermera le entregó con diligencia un historial médico. Cáncer de pulmón. Le quedaba poco tiempo y, en su mayoría, doloroso. Sintió un poco de compasión. Bajo la capa de ser serviciales, pensó, los hospitales hacen mucho por degradar. Eso era así, sin duda, en el caso de Calvin Tyson, que estaba conectado a varias máquinas y yacía incómodo en la cama, apuntalado con almohadas para ver el viejo televisor que colgaba entre su cama y la de su vecino. El aparato ofrecía una telenovela, pero el sonido estaba apagado. Además, la imagen se veía borrosa. Tyson estaba escuálido, casi esquelético. Llevaba puesta una mascarilla de oxígeno que le colgaba del cuello y levantaba de vez en cuando para respirar mejor. Su nariz estaba teñida del inconfundible tono azulado del enfisema, y sus descarnadas piernas desnudas se extendían en la cama como ramitas que una tormenta hubiera arrancado de un árbol y desparramado por la calzada. El hombre que ocupaba la cama de al lado estaba en una situación muy parecida, y ambos resollaban en una agonía de duro. Cuando Ricky entró, Tyson volvió la cabeza para mirarlo. No quiero hablar con ningún sacerdote, dijo. Pero este sacerdote quiere hablar con usted, sonrió Ricky con frialdad. Quiero que me dejen solo, insistió Tyson. Ricky lo observó. Según parece, dijo con brío, pronto va a estar solo toda la eternidad. No necesito ninguna religión, ya no. Tyson sacudió la cabeza con dificultad. Y yo no voy a ofrecerle ninguna, contestó Ricky. Por lo menos, no como piensa. Ricky cerró la puerta de la habitación. Vio que había unos auriculares para escuchar la televisión colgados en la pared. Rodeó los pies de la cama y observó al compañero de Tyson. El hombre lo miró con una expectación indiferente. Ricky le señaló los auriculares de su cama. ¿Quiere ponérselos para que pueda hablar en privado con su vecino?, preguntó, pero en realidad ordenó. El hombre se encogió de hombros y se los colocó en las orejas con cierta dificultad. Bien, dijo Ricky mientras se volvía hacia Tyson para preguntarle. ¿Sabe quién me ha enviado? Ni idea, dijo con voz ronca Tyson. No queda nadie a quien yo le importe. En eso se equivoca. Se acercó y se inclinó hacia el hombre agonizante para susurrarle con frialdad. Dígame la verdad, viejo, ¿cuántas veces se folló a su hija antes de que ella se marchara para siempre? 26. El anciano, sorprendido, abrió unos ojos como platos. Levantó una mano huesuda que agitó en el reducido espacio entre Ricky y su tórax hundido, como si pudiera alejar la pregunta, pero estaba demasiado débil para hacerlo. Tosió, se atragantó y tragó saliva antes de preguntar. ¿Qué clase de sacerdote es usted? Un sacerdote de la memoria, contestó Ricky. ¿Qué quiere decir con eso? Las palabras del hombre eran apresuradas y atemorizadas. Recorrió la habitación rápidamente con la mirada como si buscara a alguien que lo ayudara. Ricky esperó antes de responder. Bajó los ojos hacia Calvin Tyson, que, aterrado de repente, se retorcía en la cama, e intentó adivinar si tendría miedo de él o de la historia que parecía conocer. Sospechó que el viejo había pasado años solo sabiendo lo que había hecho y, aunque las autoridades escolares, los vecinos y su mujer hubieran sospechado de él, seguramente se habría convencido de que era un secreto que solo compartía con su hija. Ricky, con su provocadora pregunta, debía de parecerle una especie de ángel vengador. El anciano alargó la mano para buscar el timbre que colgaba de un cable en la cabecera, pero Ricky lo apartó de su alcance. No vamos a necesitar esto, aseguró. Nuestra conversación será en privado. El viejo dejó caer la mano en la cama y agarró la mascarilla de oxígeno para aspirar bocanadas profundas con los ojos todavía desorbitados de miedo. La mascarilla era anticuada, verde, y cubría la nariz y la boca con un plástico opaco.
En unas instalaciones modernas, Tyson tendría un artilugio más pequeño sujeto entre los orificios de la nariz. Pero aquel hospital para veteranos del ejército era el tipo de sitio donde se envía el equipo viejo para que sea utilizado antes de desecharlo, más o menos como muchos de los pacientes que ocupaban aquellas camas. Rick apartó la mascarilla de oxígeno de la cara de Tyson. ¿Quién es usted?, preguntó el viejo, temeroso. Tenía acento del sur. Ricky pensó que había algo de infantil en el terror que asomaba a sus ojos. Soy un hombre con algunas preguntas, dijo. Un hombre que busca algunas respuestas. Verá, esto puede ser fácil o difícil. Depende de usted. Para su sorpresa, no le costó nada amenazar a un anciano decrépito que había abusado de su única hija y que después había vuelto la espalda a sus nietos huérfanos. Usted no es ningún predicador, dijo Tyson. Usted no trabaja para el Señor. En eso se equivoca, aseguró Ricky. Y teniendo en cuenta que va a estar frente a él en cualquier momento, quizás haría bien en pecar de creyente. Este argumento pareció tener algún sentido para el anciano, que cambió de postura y asintió. Su hija, empezó Ricky, pero no pudo concluir la frase. Mi hija está muerta. No era buena. Nunca lo fue. ¿No cree que usted tuvo algo que ver en eso? Usted no sabe nada. Calvin Tyson sacudió la cabeza. Nadie lo sabe. Lo que ocurrió ya es historia. Ricky lo miró a los ojos. Vio que se endurecían como el cemento que fragua deprisa bajo un sol riguroso. Efectuó una rápida valoración psicológica. Tyson era un pedófilo despiadado, impenitente e incapaz de comprender el daño que había causado a su hija. Y yacía ahí, en su lecho de muerte, seguramente más asustado por lo que lo esperaba que por lo que había hecho en el pasado. Decidió seguir ese camino para ver a dónde lo conducía. ¿Puedo darle el perdón?, insinuó Ricky. No hay ningún predicador tan poderoso, gruñó el anciano con desdén. Correré el riesgo. Su hija Claire tuvo 3 hijos, dijo Ricky tras una pausa. Era una puta. Se marchó con ese de las prospecciones petrolíferas, y después acabó en Nueva York. Eso la mató. No yo. Cuando murió se pusieron en contacto con usted, prosiguió Ricky. Era su pariente vivo más cercano. Alguien de Nueva York lo llamó para saber si se haría cargo de los niños. ¿Para qué iba a querer a esos bastardos? Mi hija nunca se casó. Yo no lo quería. Ricky observó a Calvin Tyson y pensó que debió de ser una decisión difícil de tomar para él. Por una parte, no quería la carga económica de criar a los 3 huérfanos de su hija. Pero, por otra, eso le habría proporcionado nuevas fuentes para saciar sus pervertidos impulsos sexuales. Eso debió de ejercer en él una seducción muy fuerte, casi irresistible. Un pedófilo dominado por el deseo es una fuerza poderosa e imparable. ¿Qué le haría rechazar una nueva fuente disponible de placer? Ricky siguió contemplando al anciano y entonces, en un instante, lo supo. Calvin Tyson tenía otros recursos. Los hijos de los vecinos, en la misma calle, a la vuelta de la esquina, en un parque. No lo sabía, pero era cerca. Así que firmó unos documentos para darlos en adopción, ¿no? Sí. ¿Por qué quiere saberlo? ¿Por qué tengo que encontrarlos? ¿Para qué? Ricky echó un vistazo alrededor. Señaló con un ligero gesto la habitación del hospital. ¿Sabe quién lo echó a la calle?, preguntó. ¿Sabe quién ejecutó la hipoteca de su casa y lo desalojó de modo que terminó aquí, esperando solo la muerte? Alguien compró la deuda sobre la casa. La sociedad hipotecaria, comentó el anciano sacudiendo la cabeza. No me dio la oportunidad de saldar la deuda cuando me atrasé en el pago de una cuota y ¡zas! Me quedé en la calle. ¿Y qué le pasó entonces? Los ojos del anciano se volvieron legañosos, de repente llenos de lágrimas. Ricky lo encontró patético. Pero refrenó cualquier sentimiento incipiente de lástima. Lo que Calvin Tyson había recibido era menos de lo que se merecía. Estaba en la calle. Enfermé. Me dieron una paliza. Ahora me estoy muriendo, como usted ha dicho. Pues el hombre que lo condujo a esta cama es el hijo de su hija, anunció Ricky.
Calvin Tyson abrió unos ojos como platos y meneó la cabeza. ¿Cómo es posible? Él compró la deuda. Él lo desalojó. Lo más probable es que lo organizara también que lo apalearan. ¿Lo violaron? Tyson meneó la cabeza. Eso es algo que Rumpelstiltskin no sabía, pensó Ricky. Claire Tyson no debió de contar ese secreto a sus hijos. El viejo tuvo suerte de que Rumpelstiltskin no se molestara en hablar con los vecinos ni con nadie del instituto de secundaria. ¿Me hizo todo eso? ¿Por qué? Porque usted les dio la espalda a él y a su madre. Así que le pago con la misma moneda. Todo lo malo que me ha ocurrido, sollozó el viejo. Es obra de un hombre, terminó Ricky por él. El hombre que yo estoy intentando encontrar. Así que se lo preguntaré de nuevo. Firmó unos documentos para dar a los niños en adopción, ¿verdad? Tyson asintió. ¿Recibió también dinero? Un par de los grandes, asintió otra vez el anciano. ¿Cómo se llamaba la pareja que adoptó a los 3 niños? Tengo un documento. ¿Dónde? En la caja de mis cosas, en el armario. Señaló una taquilla de metal gris cubierta de arañazos. Ricky la abrió y vio unas cuantas prendas raídas colgadas en perchas. En el suelo había una caja de caudales barata. El cierre estaba roto. Ricky la abrió y revolvió con rapidez unos documentos viejos hasta que encontró unos sujetados con una goma elástica. Vio un sello del estado de Nueva York. Se metió los documentos en el bolsillo de la chaqueta. No los va a necesitar, dijo el anciano. Bajó los ojos hacia el hombre echado sobre las sucias sábanas de la cama del hospital y cuya bata apenas cubría su desnudez. Tyson aspiró un poco más de oxígeno. Estaba pálido. ¿Sabe qué? Dijo Ricky despacio, con una crueldad que lo asombró. Ahora ya puede morirse. Creo que será mejor que se dé prisa porque estoy seguro de que lo espera más dolor. Mucho más dolor. Tanto como el que usted causó en este mundo pero multiplicado por 100. Así que adelante, muérase. ¿Qué va a hacer? Preguntó Tyson. Su voz era un suspiro horrorizado, con jadeos y resuellos provocados por la enfermedad que le carcomía los pulmones. Encontrar a esos niños. ¿Por qué quiere hacer eso? Porque uno de ellos también me mató a mí, le espetó Ricky mientras se volvía para irse. Justo antes de la hora de cenar, Ricky llamó a la puerta de una casa en buen estado, de 2 habitaciones, en una calle tranquila bordeada de palmeras. Todavía llevaba la indumentaria sacerdotal, lo que le daba un poco más de seguridad, como si el alzacuello se le proporcionara un anonimato que desalentaría a cualquiera que pudiera hacer preguntas. Esperó hasta que la puerta se entreabrió y vio a una mujer mayor. La puerta se abrió un poco más cuando la mujer vio el traje clerical, pero no salió de detrás de la mosquitera. ¿Sí? Preguntó. Hola, contestó Ricky con tono afable. Estoy intentando averiguar el paradero de un joven llamado Daniel Collins. La mujer soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca para ocultar su sorpresa. Ricky guardó silencio mientras observaba cómo la mujer se esforzaba en recobrar la compostura. Trató de interpretar los cambios que experimentó su rostro, desde la impresión inicial hasta una dureza que contenía una terrible fealdad. Por fin su cara compuso una expresión rígida y su voz, cuando pudo usarla, pareció utilizar palabras arrancadas al invierno. Lo damos por perdido, dijo. Unas lágrimas pugnaban por asomarle a los ojos y contradecían la fortaleza de su voz. Lo siento, comentó Ricky todavía en un tono jovial que escondía su repentina curiosidad. No entiendo a qué se refiere con perdido. La mujer sacudió la cabeza sin contestar de modo directo. Miró su ropa de sacerdote y preguntó. ¿Por qué busca a mi hijo, padre? Ricky sacó la carta falsa y supuso que la mujer no la leería con tanta atención como para cuestionarla. Cuando ella fue a hojear el documento, él empezó a hablar para que no pudiera concentrarse en lo que leía. Distraerla para que no le hiciera preguntas no parecía una tarea difícil. Verá, señora Collins, correcto. La parroquia está intentando encontrar a alguien que pueda ser donante de médula para esta joven que es pariente lejana suya. ¿Ve el problema?
Le pediría que se hiciera un análisis de sangre, pero supongo que supera la edad límite para la donación de médula. Tiene más de 60 años, ¿verdad? Ricky no tenía idea de si la médula ósea dejaba de ser viable a ninguna edad. Así que hizo una pregunta ficticia para una respuesta que era evidente. La mujer alzó los ojos de la carta para responder y Ricky aprovechó para arrebatársela de las manos. Esta carta incluye mucha terminología médica, comentó. Se lo puedo explicar, si lo prefiere. ¿Podríamos sentarnos? La mujer asintió a regañadientes y abrió del todo la puerta. Ricky entró en una casa que parecía tan frágil como su anciano ocupante. Estaba llena de objetos y figuritas de porcelana, jarrones vacíos y adornos, y el olor a cerrado superaba el aire viciado del aparato de aire acondicionado que funcionaba con un golpeteo que le hizo suponer que tendría alguna pieza suelta. Encima de la moqueta había alfombrillas de pasillo de plástico y el sofá una funda también de plástico, como si la mujer temiera ensuciar algo. Daba la impresión de que todo tenía su lugar en aquella casa, y de que la mujer que vivía en ella notaría al instante cualquier objeto fuera de su sitio, aunque solo fuese unos milímetros. El sofá chirrió cuando él se sentó. ¿Podría localizar a su hijo? Verá, podría ser compatible, dijo Ricky, que cada vez mentía con facilidad. Está muerto, indicó la mujer con más frialdad. ¿Muerto? ¿Pero cómo? Muerto para todos nosotros. La señora Collins sacudió la cabeza. Muerto para mí. Muerto y despreciable. Solo nos ha causado sufrimiento, padre. Lo siento. ¿Cómo ocurrió? Todavía no ha ocurrido, aclaró la mujer, sacudiendo de nuevo la cabeza. Pero muy pronto, creo. Ricky se recostó, lo que provocó el mismo chirrido. Me parece que no acabo de entenderla, dijo. La mujer se agachó y tomó un álbum de recortes de un estante bajo la mesilla de centro. Lo abrió y volvió unas páginas. Ricky pudo activar artículos periodísticos sobre deportes y recordó que Daniel Collins era deportista en el instituto. Había una fotografía de su graduación, seguida de una página en blanco. La mujer se detuvo en ella y le pasó el álbum. Vuelva a esa página, dijo con amargura. Centrado en una sola hoja del álbum figuraba un único artículo del Tampa Tribune. El titular rezaba: hombre detenido tras una muerte en un bar. Había pocos detalles, aparte de que habían detenido a Daniel Collins hacía poco más de un año, acusado de homicidio después de una pelea en un bar. En la página adyacente, otro titular: el Estado pedirá la pena de muerte para el homicida del bar. Este artículo, recortado y pegado en el centro de otra página, iba acompañado de una fotografía de un Daniel Collins de mediana edad mientras era conducido esposado a un juzgado. Ricky echó un vistazo al artículo del periódico. Los hechos del caso parecían bastante simples. Dos borrachos se habían peleado. Uno de ellos había salido a la calle y esperado que el otro hiciera lo mismo, empuñando un cuchillo, según la fiscalía. El asesino, Daniel Collins, había sido detenido en la escena del crimen, inconsciente, borracho, con el cuchillo ensangrentado cerca de la mano y la víctima a unos metros de distancia. El periódico insinuaba que la víctima había sido eviscerada con particular crueldad antes de robarla. Al parecer, después de haberla asesinado y robado el dinero, Collins se había tomado otra botella de whisky, y al final se había caído inconsciente en la misma escena del crimen. Un caso clarísimo. Leyó artículos más breves sobre un juicio y una sentencia. Collins había afirmado que no era consciente del crimen porque había bebido mucho esa noche. No era una coartada demasiado buena y no había convencido al jurado. Sus miembros solo deliberaron 90 minutos. Tardaron un par de horas más en recomendar la pena de muerte, después de que la misma justificación se presentara como atenuante y fuera denegada. Una muerte oficial, clara, envuelta y servida del modo menos desagradable. Ricky alzó los ojos. La anciana sacudía la cabeza. Mi querido muchacho, se lamentó. Lo perdí primero por culpa de esa zorra, después por culpa de la bebida, y ahora está en el corredor de la muerte. ¿Han fijado la fecha? No, respondió la anciana. Su abogado dice que pueden apelar. Lo va a intentar en un juzgado y en otro.
No lo entiendo demasiado bien. Lo único que sé es que mi muchacho dice que él no lo hizo, pero eso no sirvió de nada. Dirigió una mirada llena de dureza al alzacuellos que llevaba Ricky. En este estado, todos amamos a Jesús, y la mayoría de la gente va a la iglesia los domingos. Pero cuando la Biblia dice no matarás, no parece aplicarse a nuestros tribunales. Ni a los nuestros ni a los de Georgia o Texas. Son un mal sitio para cometer un delito en el que muera alguien, padre. Me gustaría que mi chico lo hubiera tenido en cuenta antes de coger ese cuchillo y meterse en esa pelea. ¿Y él dice que es inocente? Sí. Dice que no recuerda nada de la pelea. Dice que se despertó cubierto de sangre y con ese cuchillo al lado cuando un policía lo tocó con la porra. Supongo que no recordar no es una defensa muy buena. Ricky volvió a la página, pero no había nada. Supongo que tengo que guardar una página, comentó la mujer. Para un último artículo. Espero haber muerto antes de que llegue ese día porque no quiero verlo. Sacudió la cabeza y añadió. ¿Sabe una cosa, padre? ¿Qué? Esto siempre me ha molestado. Cuando mi chico consiguió aquella victoria contra el Southside High, en el campeonato municipal, publicaron su foto en la portada. Pero todos estos artículos en Tampa donde nadie sabía gran cosa sobre mi chico, eran artículos pequeños, en el interior del periódico, donde apenas nadie los ve. En mi opinión, si vas a arrebatar la vida a un hombre en un tribunal, deberías darle más importancia. Debería ser especial y aparecer en portada. Pero no lo es. Solo es otro articulito que figura junto a la noticia de alcantarilla rota y a la sección de jardinería. Es como si la vida ya no fuera importante. Se levantó y Ricky le imitó. Hablar sobre esto me enferma el corazón, padre. Y no encuentro consuelo en ninguna palabra, ni siquiera en la Biblia. Creo que debería abrir su corazón a la bondad que recuerda, hija mía, y de ese modo podrá consolarse. Ricky pensó que en su intento de sonar como un sacerdote sus palabras resultaban trilladas e inútiles, que era más o menos lo que quería. Aquella mujer había criado a un muchacho que era, según todas las apariencias, un verdadero hijo de puta que había empezado su lamentable vida seduciendo a una compañera de clase, arrastrándola con él unos años para después abandonarla a ella y a sus hijos, y terminando matando a un hombre por ninguna razón que no fuera el exceso de alcohol. Si había algo positivo en la vida tonta e inútil de Daniel Collins, él todavía no lo había visto. Este cinismo, que le bullía en su interior, quedó más o menos confirmado por las palabras que dijo a continuación la anciana. La bondad terminó con esa chica. Cuando se quedó embarazada de mi hijo por primera vez, él se arruinó la vida para siempre. Ella lo sedujo, usó toda la astucia de una mujer, lo atrapó y después lo utilizó para marcharse de aquí. Ella tuvo la culpa de todos los problemas que tuvo mi hijo para ser alguien, para abrirse camino en el mundo. La voz de la mujer no dejaba lugar a la duda. Era fría, abrupta y estaba totalmente aferrada a la idea de que su adorado hijo no había tenido nada que ver en los problemas que había encontrado en la vida. Y Ricky, el antiguo psicoanalista, sabía que existían pocas probabilidades de que ella advirtiese su culpabilidad. Creamos y después, cuando la creación sale mal, queremos culpar a otros, cuando normalmente somos nosotros los responsables, pensó. ¿Pero usted cree que es inocente? Preguntó Ricky. Sabía la respuesta. Y no dijo del crimen porque la anciana creía que su hijo era inocente de todo. Por supuesto. Si él lo dijo, yo le creo. Sacó del álbum de recortes la tarjeta de un abogado y se la entregó a Ricky. Un abogado de oficio de Tampa. Observó el nombre y el teléfono y dejó que la mujer lo acompañara a la puerta. ¿Sabe qué ocurrió con los 3 niños? ¿Sus nietos? Preguntó Ricky mientras hacía un gesto con la carta falsa. Los dieron en adopción, según y, contestó ella sacudiendo la cabeza. Danny firmó algún documento cuando estaba en la cárcel, en Texas. Lo pillaron robando pero no me lo creí. Estuvo un par de años en la cárcel. No volvimos a saber de ellos. Supongo que ya habrán crecido, pero nunca he visto a ninguno, de modo que no es como si pensara en ellos. Danny hizo bien en darlos en adopción cuando esa mujer murió.
Él solo no podía criar a 3 niños a los que apenas conocía. Y yo tampoco podía ayudarle, al estar aquí sola y enferma. Así que se convirtieron en el problema de otras personas y en los hijos de otras personas. Como dije, nunca supimos nada de ellos. Ricky sabía que esta última afirmación no era cierta. ¿Sabe por lo menos sus nombres?, preguntó. La mujer negó con la cabeza. La crueldad de ese gesto casi le sacudió como un puñetazo, y supo de dónde había sacado el joven Daniel Collins su egoísmo. Al sol de última hora de la tarde, permaneció un momento en la acera preguntándose si el alcance de Rumpelstiltskin sería tal que hubiera llevado a Daniel Collins al corredor de la muerte. Suponía que sí. Lo que no sabía era cómo. 27. Ricky regresó a Nueva Hampshire y a la vida como Richard Lively. Todo lo que había averiguado en su viaje a Florida le inquietaba. 2 personas habían marcado la vida de Claire Tyson en momentos críticos. Una la había abandonado junto a sus hijos y estaba ahora en una celda del corredor de la muerte clamando por su inocencia en un estado célebre por prestar oídos sordos a tales protestas. La otra había vuelto la espalda a la hija de la que había abusado y a los nietos que necesitaban ayuda y, años después, la habían echado a la calle con la misma crueldad y estaba ahora condenada a resollar sus últimos días en un corredor de la muerte distinto, pero igual de implacable. Rick amplió la ecuación que empezaba a formarse en su cabeza. El novio de Claire Tyson en Nueva York había muerto de una paliza con una R sangrienta grabada en el pecho. El perezoso Dr. Starks, que debido a su indecisión no había prestado ayuda a la angustiada Claire Tyson, fue obligado a suicidarse después de que todos los recursos que podían proporcionarle ayuda hubieran sido sistemáticamente destruidos. Tenía que haber más. Eso le heló el corazón. Al parecer Rumpelstiltskin había planeado varias venganzas siguiendo un simple principio. A cada cual según quién era. Los delitos por omisión eran juzgados y las sentencias ejecutadas años más tarde. El novio, que solo era un matón y un criminal, había sido tratado de una forma acorde a su condición. El abuelo que no había atendido las súplicas de su descendencia había sido castigado en consonancia. A Ricky le pareció un método muy original de infligir el mal. Su propio juego había sido planeado teniendo en cuenta su personalidad y formación. Los demás habían sido tratados con mayor brutalidad porque procedían de mundos donde ese rasgo prevalecía. Otra cosa parecía evidente. En la mente de Rumpelstiltskin no existía plazo de prescripción. Al final, los resultados parecían ser idénticos. Un camino implacable de muerte o perdición. Y cualquiera que se encontrase en medio, como el desventurado señor Zimmerman o la detective Riggins, era considerado un impedimento que se eliminaba sumariamente con la misma compasión que se concedería a un mosquito posado en el brazo. Ricky se estremeció al comprender lo paciente, dedicado y despiadado que Rumpelstiltskin era en realidad. Empezó a elaborar una pequeña lista de personas que quizá tampoco hubieran ayudado a Claire Tyson y a sus 3 hijos pequeños cuando lo necesitaban. ¿Habría habido un casero en Nueva York que exigiera el alquiler a la indigente? En ese caso, seguramente estaría en el arroyo, sin saber qué le había pasado a su edificio. Un asistente social que no la hubiera incluido en un programa de ayuda, seguramente se habría arruinado y se vería ahora obligado a solicitar su inclusión en ese mismo programa. Un sacerdote que le hubiese sugerido que la plegaria podría llenar un estómago vacío, lo más seguro es que para entonces estuviera rezando para sí mismo. Le costaba imaginarse lo lejos que la venganza de Rumpelstiltskin habría llegado. ¿Qué le habría ocurrido al empleado de la compañía eléctrica que hubiera cortado la luz de su casa por impago? No sabía con exactitud dónde habría trazado Rumpelstiltskin su línea divisoria para separar a las personas que consideraba culpables de las demás. Aún así, estaba seguro de algo. Varias personas no habían estado a la altura tiempo atrás y ahora estaban pagando por ello. Seguramente ya habían pagado. Todas las personas que no habían ayudado a Claire Tyson, provocando que su única opción fuese suicidarse, desesperada. Era el concepto más aterrador de justicia que Rick había imaginado nunca. Asesinatos tanto del cuerpo como del alma. Desde que Rumpelstiltskin había aparecido en su vida, había tenido miedo a menudo. Antes era un hombre de rutina y percepción.
Ahora, nada era sólido y todo inestable. El miedo que sentía ahora era distinto. Algo que le costaba catalogar, pero le dejaba la boca seca y un regusto amargo. Como analista, había vivido las ansiedades intrincadas y frustraciones debilitantes de sus pacientes adinerados, pero estos resultaban ahora uniformemente insignificantes y patéticamente autocompasivos. El alcance de la furia de Rumpelstiltskin lo dejaba estupefacto. Y, a la vez, tenía todo el sentido del mundo. El psicoanálisis enseña una cosa. Nada de lo que ocurre está aislado. Un solo acto malo puede tener toda clase de repercusiones. Se acordó de los chismes de movimiento continuo que algunos de sus colegas tenían en su escritorio. Una serie de cojinetes de bola colgaban en fila, de modo que si movías uno haciéndolo chocar contra el siguiente, la fuerza provocaba que solo el último de la línea se desplazara como un péndulo, dando inicio a un movimiento de vaivén perpetuo en los cojinetes de los extremos que solo se detenía si ponías la mano en medio. La venganza de Rumpelstiltskin, de la que él solo había sido una parte, era como esos chismes. Había otros muertos, otros destruidos. Solo él, con toda probabilidad, veía la totalidad de lo ocurrido. Movimiento continuo. Ricky sintió un gélido escalofrío. Todos esos crímenes se situaban en un nivel definido por la impunidad. ¿Qué detective, qué autoridad policial podría vinculados nunca entre sí? Lo único que las víctimas tenían en común era una relación con una mujer que llevaba muerta 20 años. Pensó que eran crímenes en serie, con un hilo tan invisible que desafiaba toda lógica. Como el policía que le había explicado alegremente lo de la R grabada en el pecho de Rafael Johnson, siempre había alguien con más probabilidades de cargar con la culpa que el hetero señor R. Las razones de su propia muerte eran de lo más evidentes. Una carrera destrozada, una casa destruida, una mujer fallecida, unas finanzas arruinadas, relativamente sin amigos e introspectivo. ¿Por qué no iba a suicidarse? Y había otra cosa que le resultaba muy clara. Si Rumpelstiltskin averiguaba que se había escapado, si tan solo sospechaban que seguía respirando el aire de este planeta, le seguiría la pista con renovada furia. Ricky no creía que fuera a tener la oportunidad de participar en ningún otro juego. También sabía lo fácil que sería cargarse a su nueva identidad. Richard Lively era una persona insignificante. Su mismo anonimato convertía su probable muerte rápida y brutal en algo muy fácil. Richard Lively podía ser ejecutado a plena luz del día, y ningún policía de ninguna parte podría establecer las conexiones necesarias que le condujeran hasta Ricky Starks y hasta alguien apodado Rumpelstiltskin. Lo que averiguarían sería que Richard Lively no era Richard Lively y, acto seguido, pasaría a ser un individuo no identificado, enterrado sin demasiadas ceremonias y sin lápida. Quizás algún inspector se preguntaría por un momento quién sería en realidad, pero, agobiado de trabajo, olvidaría pronto la muerte de Richard Lively. Para siempre. Lo que tanta seguridad daba a Ricky lo volvía a sí mismo del todo vulnerable. Así que, a su vuelta a Nueva Hampshire, reanudó las simples rutinas de su vida en Durham con un entusiasmo febril. Era como si quisiera abandonarse por entero la monótona regularidad de levantarse cada mañana e ir a trabajar con el resto de los empleados de mantenimiento de la universidad, de fregar suelos, limpiar lavabos, abrillantar pasillos y cambiar bombillas, intercambiar bromas con los compañeros de trabajo y especular sobre las posibilidades de los Red Sox la temporada siguiente. Se movía en un mundo normal y mundano que parecía pedir a gritos que lo pintaran con los azules pálidos y los verdes claros institucionales. Una vez, mientras aplicaba una limpiadora de vapor a la moqueta de la facultad, descubrió que la sensación de la máquina que zumbaba y vibraba en sus manos y de la franja de alfombra limpia que creaba le resultaba casi hipnóticamente agradable. Era como si, en la nueva simplicidad de este mundo, pudiera dejar atrás quien había sido. Era una situación extrañamente satisfactoria. Soledad, un trabajo que resumaba rutina y regularidad, y las noches que atendía la centralita del teléfono de la esperanza, donde recordaba sus técnicas de terapeuta para dar consejo y tender la mano de una forma modesta y sencilla. Descubrió que no echaba demasiado de menos la dosis diaria de angustia, frustración y cólera que caracterizaba su vida de analista.
Se preguntó si la gente que había conocido, o incluso su mujer, lo reconocería. De modo extraño, Ricky creía que Richard Lively estaba más cerca de la persona que quería ser, más cerca de la persona que se encontraba a sí misma durante los veranos en Cape Cod, de lo que había estado nunca el Dr. Starks al tratar a los ricos, poderosos y neuróticos. El anonimato es atractivo, pensó, pero escurridizo. Cada segundo que se obligaba a sentirse cómodo siendo Richard Lively, el personaje vengativo de Frederick Lazarus gritaba órdenes contradictorias. Reanudó los ejercicios físicos y pasó las horas libres perfeccionando su puntería local de tiro. A medida que el tiempo seguía mejorando, con el consiguiente calor estallido de colores, decidió que necesitaba añadir técnicas de prácticas al aire libre a su repertorio, así que se inscribió con el nombre de Frederick Lazarus a un curso de orientación que daba una compañía de excursionismo y camping. En cierto sentido se había triangulado a sí mismo, del mismo modo en que uno conoce su situación cuando se pierde en el bosque. 3 columnas. La persona que era antes, la persona en que se había convertido, la persona que necesitaba ser. Por la noche, sentado solo en la penumbra de su habitación alquilada mientras una única lámpara de mesa apenas recortaba las sombras, se preguntó si podría dejar todo atrás. Abandonar cualquier conexión emocional con el pasado de lo que le había ocurrido, y convertirse en un hombre de sencillez absoluta. Vivir de sueldo en sueldo. Obtener placer de la rutina básica. Redefinirse. Dedicarse a pescar o cazar, incluso solo a leer. Relacionarse con la menor gente posible. Vivir de modo monacal y en una soledad de ermitaño. Dejar atrás 53 años de vida y convencerse de que todo se había reiniciado de cero el día en que había prendido fuego a su casa de Cape Cod. Era algo parecido al zen, y tentador. Podía evaporarse del mundo como un charco de agua un día soleado y caluroso, y elevarse hacia la atmósfera. Esta posibilidad era casi tan aterradora como su alternativa. Le pareció que había llegado el momento en que tenía que tomar una decisión. Como para Ulises, su nombre informático, su camino estaba entre Scylla y Charybdis. Cada opción tenía costes y riesgos. Por la noche, en su modesta habitación alquilada de Nueva Hampshire, extendió sobre la cama todas las notas que tenía sobre el hombre que le había obligado a abandonar su vida. Retazos de información, pistas y direcciones que podía seguir. O no. O bien iba a perseguir al hombre que le había hecho eso, con lo que se arriesgaba a ponerse al descubierto, o bien iba a olvidarse de todo y a llevar la vida que pudiera con lo que ya había establecido. Se sintió un poco como un explorador español del siglo XV contemplando vacilante en la cubierta de una carabela la enorme extensión del océano y acaso un nuevo e incierto mundo más allá del horizonte. Entre el material diseminado estaban los documentos que se había llevado del lecho de muerte del viejo Tyson en el hospital. En ellos figuraban los nombres de los padres adoptivos que habían acogido a los 3 niños hacía 20 años. Sabía que ese era el paso siguiente. La decisión era darlo, o no. Una parte de él insistía en que podía ser feliz como Richard Lively, encargado de mantenimiento. Durham era una ciudad agradable. Sus caseras eran amables. Pero otra parte de él veía las cosas de otro modo. El Dr. Frederick Starks no se merecía morir. No por lo que había hecho, aunque estuviera mal, en un momento de indecisión y de dudas. Era innegable que podría haberlo hecho mejor con Claire Tyson. Podría haberle tendido la mano y tal vez ayudarla a encontrar una vida que valiera la pena vivir. Desde luego Rick había tenido esa oportunidad y no la había aprovechado. Rumpelstiltskin no se equivocaba en eso. Pero su castigo excedía con creces su culpabilidad. Y esa idea enfurecía a Ricky. Yo no la maté, susurró. Creía que aquella habitación era tanto un ataúd como un bote salvavidas. Se preguntó si podría inspirar aire que no supiera duda. ¿Qué clase de seguridad le ofrecía esconderse para siempre? Sospechar siempre que cualquier persona al otro lado de una ventana era el hombre que lo había llevado al anonimato. Era una idea terrible. El juego de Rumpelstiltskin no terminaría nunca para él. Ricky nunca sabría, nunca estaría seguro, nunca tendría un momento de paz, sin preguntas. Tenía que encontrar una respuesta. Tomó los papeles de la cama.
Quitó la goma elástica de los documentos de adopción con tanta rapidez que emitió un chasquido. Muy bien, se dijo en voz baja a sí mismo y a todos los fantasmas que pudieran estar escuchándolo. El juego vuelve a empezar. Los servicios sociales de Nueva York habían colocado a los 3 niños en sucesivos hogares de acogida los primeros 6 meses tras la muerte de su madre, hasta que los adoptó una pareja que vivía en Nueva Jersey. Un informe de un asistente social afirmaba que había sido difícil colocar a los niños, que salvo en su último y no identificado hogar de acogida, se mostraban indisciplinados, ariscos, groseros en cada lugar. El asistente recomendaba terapia, en especial para el mayor. El informe estaba redactado en un lenguaje sencillo y burocrático con intención de cubrirse las espaldas, sin la clase de detalles que podría haber indicado a Ricky algo sobre el niño que se había convertido en el hombre que había destruido su vida. Averiguó que la diócesis episcopal de Nueva York se había encargado de la adopción a través de su ala benéfica. No había constancia de ningún intercambio de dinero, pero Ricky supuso que lo había habido. Había copias de documentos legales de renuncia a todo derecho sobre los niños firmados por el viejo Tyson, y un documento firmado por Daniel Collins durante su estancia en la cárcel, en Texas. Ricky observó la simetría de ese elemento. Daniel Collins había rechazado a sus 3 hijos cuando estaba en prisión. Años después, había vuelto a ella bajo la escabrosa batuta de Rumpelstiltskin. Ricky pensó que, fuera como fuese que el hombre que había sido rechazado de niño lo hubiera conseguido, debía de haberle proporcionado una satisfacción increíble. La pareja que había adoptado a los 3 niños abandonados eran Howard y Martha Jackson, que vivían en West Windsor, una urbanización de clase media a unos kilómetros de Princeton, pero no se ofrecía más información sobre ellos. Habían adoptado a los 3 niños, lo que interesó a Ricky. Como habían logrado permanecer juntos suscitaban interrogantes tan poderosos como por qué no los habían separado. Los niños eran Luke, de 12 años, Mateo, de 11, y Joanna, de 9. Ricky reparó en que eran nombres bíblicos. Dudaba que esos nombres hubieran seguido relacionados con los niños. Hizo algunas búsquedas informáticas, pero no obtuvo resultados. Eso lo sorprendió. Le parecía que debería haber alguna información disponible en Internet. Comprobó las páginas blancas electrónicas y encontró muchos Jackson en Nueva Jersey, pero ninguno que encajara con los nombres que aparecían en los documentos. Solo tenía la dirección que figuraba en ellos. Y eso significaba que había una puerta a la que podía llamar. Era su única opción. Se planteó usar el traje de sacerdote y aquella carta falsa sobre el cáncer, pero decidió que ya habían cumplido su misión una vez y que era mejor reservarlos para otra ocasión. En lugar de eso, se dejó crecer una barba irregular. Compró en internet una identificación falsa de una agencia inexistente de detectives privados. Otra visita nocturna al departamento de teatro le proporcionó una barrera postiza, una especie de cojín que podía sujetarse bajo la camiseta y que le daba el aspecto de pesar unos 20 kilos más de lo que su esbelta figura pesaba en realidad. Para su alivio, también encontró un traje marrón que se ajustaba a su nueva silueta en las cajas de maquillaje y consiguió un poco de ayuda adicional. Metió todos los objetos en una bolsa de plástico y se los llevó a casa. Cuando llegó a su habitación, añadió a la bolsa la pistola semiautomática y 2 cargadores. Alquiló un coche de 4 años en la agencia Rent-A-Wreck local, que solía trabajar con estudiantes. Sin hacer preguntas, el empleado anotó los datos del carnet de conducir falso que Ricky le mostró. El siguiente viernes por la noche, cuando terminó su turno en el departamento de mantenimiento, Ricky condujo hacia el sur, hacia Nueva Jersey. Dejó que la noche lo envolviera, mientras los kilómetros zumbaban bajo las ruedas del coche con rapidez y regularidad, siempre a 10 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad. Cuando bajó la ventanilla, sintió un soplo de aire cálido y pensó que el verano volvía a acercarse con rapidez. Si hubiese estado en la ciudad, habría empezado a conducir a sus pacientes hacia alguna certeza a la que pudieran aferrarse cuando llegaran las vacaciones de agosto. Unas veces lo conseguía, otras no. Recordó sus paseos por la ciudad a finales de la primavera y principios del verano y cómo el estallido de vegetación y flores parecía derrotar las torres de ladrillo y hormigón que constituían Manhattan.
En su opinión, era la mejor época de la ciudad, pero efímera, ya que enseguida era sustituida por un calor y una humedad agobiantes. Duraba solo lo suficiente para ser fascinante. Pasaba de la medianoche cuando bordeó la ciudad. Al cruzar el puente George Washington, lanzó una mirada hacia atrás por encima del hombro. Incluso a altas horas de la madrugada, Nueva York parecía resplandecer. El Upper East Side se alejaba de él, y sabía que ahí mismo estaba el Hospital Columbia Presbyterian y la clínica donde había trabajado una temporada hacía tantos años, ajeno a las consecuencias de su proceder. Mientras dejaba atrás los peajes y llegaba a Nueva Jersey lo embargó una curiosa mezcla de emociones. Era como si se encontrase atrapado en un sueño, en una de esas series de imágenes y acontecimientos inquietantes y tensos que ocupan el inconsciente y rayan en la pesadilla, y estuviera saliendo de él. Le pareció que la ciudad representaba todo lo que él era, el coche que vibraba mientras conducía por la autopista representaba aquello en lo que se había convertido, y la oscuridad que tenía delante, lo que podría llegar a ser. Un cartel de habitaciones libres en un motel Econo, en la carretera 1, le llamó la atención y se detuvo. El recepcionista de noche era un indio pakistaní de ojos tristes, con una pegatina que lo identificaba como Mar, que pareció un poco molesto cuando se vio interrumpido por la llegada de Ricky. Le dio un plano de la zona antes de volver a su silla, a unos libros de química y a un termo con algún líquido caliente. Por la mañana, Ricky pasó un rato en el lavabo de la habitación para pintarse con el maquillaje teatral un moratón y una cicatriz falso junto al ojo izquierdo. Le añadió un tono rojo violazo que seguro que atraerá la atención de cualquiera con quien hablara. Psicología bastante elemental, pensó. Así como en Pensacola la gente no recordaría quién era, sino lo que era, aquí sus ojos se dirigirían inexorablemente hacia la imperfección facial, sin fijarse en los detalles de su cara propiamente dichos. La barba rala contribuía también a ocultar sus facciones. La barrera postiza colocada bajo la camiseta se añadía al retrato. Deseó haber conseguido además unas alzas para los zapatos, pero pensó que podría probar eso en el futuro. Tras ponerse el traje, se metió la pistola en el bolsillo, junto con el cargador de recambio. La dirección a la que se dirigía suponía un paso importante hacia el hombre que había querido su muerte. Por lo menos, eso esperaba. La zona que recorrió en coche le pareció sometida a una especie de pugna. Era un paisaje básicamente llano, verde, entrecruzado por carreteras que seguramente habrían sido rurales y tranquilas tiempo atrás, pero que ahora parecían soportar el peso del urbanismo a gran escala. Pasó ante varios complejos de viviendas que comprendían desde casas de clase media de 2 y 3 habitaciones hasta mansiones lujosas, con pórticos y columnas, con piscinas y garajes de 3 coches para los inevitables BMW, Range Rover y Mercedes. Viviendas de ejecutivos, pensó. Lugares impersonales para hombres y mujeres que ganan dinero y lo gastan con la mayor rapidez posible, que piensan que, de algún modo, eso tiene sentido. La mezcla de lo viejo y lo nuevo era desconcertante. Era como si esta parte del Estado no pudiera decidir qué era y qué quería ser. Supuso que los antiguos propietarios de granjas y los actuales empresarios y corredores no se llevarían demasiado bien. La luz del sol llenaba el parabrisas, y bajó la ventanilla. Le pareció un día perfecto, cálido y repleto de augurios primaverales. Notaba el peso de la pistola en el bolsillo de la chaqueta y pensó que él, en cambio, se llenaría de fríos pensamientos invernales. Encontró un buzón junto a una carretera secundaria en medio de unos terrenos de labranza que concordaban con la dirección que tenía. Vaciló, sin saber qué esperar. En el camino de entrada solo había un cartel. Criadero de perros, la seguridad es lo primero. Alojamiento, cepillado y adiestramiento. Sistemas de seguridad totalmente naturales. Junto a esta frase había una imagen de un Rottweiler, y Ricky intuyó sentido del humor en ello. Siguió el camino de entrada, bajo el dosel que formaban los árboles. Después subió por un camino circular hasta una casa de una sola planta, estilo años 50, con fachada de ladrillo. Se habían añadido elementos a la construcción en varias fases, con una parte de madera blanca que conectaba con un laberinto de jaulas de alambrada. En cuanto se detuvo y bajó del coche, lo recibió una cacofonía de ladridos.
El olor a excrementos lo impregnaba todo, favorecido por el calor y el sol de última hora de la mañana. A medida que avanzaba, el barullo fue aumentando. En la parte añadida, un cartel indicaba oficinas. Un segundo cartel, similar al de la entrada, adornaba la pared. En una jaula cercana, un gran rottweiler negro, fornido, de más de 40 kilos, se levantó sobre las patas traseras enseñando los dientes. De todos los perros que había en aquella perrera, y Ricky podía ver decenas moviéndose, corriendo, midiendo las dimensiones de su encierro, este parecía el único tranquilo. El animal lo observó con atención, como si lo estuviera midiendo, lo que, según cabía suponer, estaba haciendo. En las oficinas había un hombre de mediana edad sentado tras una vieja mesa metálica. El aire estaba cargado de hedor a orina. El hombre era delgado, calvo, larguirucho, con unos antebrazos gruesos que Ricky imaginó que el manejo de los animales había musculado. Enseguida lo atiendo, dijo. Estaba tecleando números en una calculadora. No se preocupe, me espero, contestó Ricky. Observó cómo marcaba unas cifras más y cómo sonreía al ver el total. El hombre se levantó y se acercó a él. ¿En qué puedo servirle?, preguntó. Caramba, parece que ha tenido problemas. Ricky asintió y bromeó. Ahora es cuando me tocaría decir. Tendría que ver cómo quedó el otro, y a mí creerlo, rió el criador de perros. Bueno, usted dirá. Aunque me permito comentarle que, si hubiera tenido Brutus a su lado, no habría habido pelea. No, señor. ¿Es Brutus el perro de la jaula junto a la puerta? Lo ha adivinado. Desanima al más pintado. Y ha engendrado unos cuantos cachorros que podrán ser adiestrados en un par de semanas. Gracias, pero no. El criador de perros pareció confundido. Ricky sacó la falsa identificación de detective privado. El hombre la observó un instante y comentó. Supongo que no está buscando un cachorro, ¿verdad, señor Lazarus? No. Bueno, ¿en qué puedo ayudarle? Hace algunos años vivía aquí una pareja. Howard y Martha Jackson. El hombre se puso rígido y su aspecto cordial desapareció, sustituido por un recelo repentino, que se vio acentuado por el paso atrás que dio, casi como si aquellos nombres le hubieran dado un empujón en el pecho. Su voz adoptó un tono cauteloso. ¿Por qué está interesado en ellos? ¿Eran parientes suyos? Compré la finca a sus sucesores. De eso hace mucho tiempo. ¿Sus sucesores? Murieron. ¿Murieron? Exacto. ¿Por qué está interesado en ellos? Estoy interesado en sus 3 hijos. El hombre vaciló de nuevo, como si sopesara las palabras de Ricky. No tenían hijos. Murieron sin descendencia. Solo un hermano que vivía cerca de aquí. Él fue quien me vendió la finca. Yo la arreglé muy bien y convertí su negocio en algo rentable. Pero no había hijos. Nunca los hubo. Se equivoca, aseguró Ricky. Lo sabía. Adoptaron a 3 huérfanos a través de la diócesis episcopal de Nueva York. No sé de dónde ha sacado esa información, pero no es así, replicó el criador con una repentina cólera apenas disimulada. Los Jackson no tenían familia directa salvo ese hermano que me vendió la finca. Era solo el matrimonio y murieron juntos. No sé de qué está hablando y creo que puede que ni siquiera usted mismo lo sepa. ¿Juntos? ¿Cómo? Eso no fue asunto mío. Y creo que tampoco suyo. Pero sabe la respuesta, ¿verdad? Todos los que vivían aquí saben la respuesta. Puede verlo en los periódicos. O quizás ir al cementerio. Están enterrados carretera arriba. ¿Pero usted no va a ayudarme? Pues no. ¿Qué clase de detective privado es usted? Ya se lo dije, contestó Ricky. Uno que está interesado en los 3 hijos que los Jackson adoptaron en mayo de 1980. Y yo ya le dije que no había ningún hijo adoptado ni de otra clase. Así pues, ¿qué le interesa en realidad? Mi cliente necesita algunas respuestas. El resto es confidencial, repuso Ricky. El hombre entrecerró los ojos e irguió los hombros, como si la impresión inicial hubiese dado paso a la agresividad. ¿Un cliente?
¿Alguien le paga para que venga aquí a hacer preguntas? ¿Tiene tarjeta? ¿Un número al que pueda llamarlo si por casualidad recordara algo? Soy forastero. Las líneas telefónicas van de un estado a otro, hombre. El criador de perros siguió observando a Ricky. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con usted? ¿Dónde le localizo si necesito hacerlo? Era el turno de Ricky de ser precavido. ¿Qué cree que va a recordar que no recuerde ahora? Preguntó. La voz del hombre adquirió por fin una frialdad absoluta. Ahora lo estaba midiendo, evaluando, como si tratara de grabarse todos los detalles de su cara y su físico. Déjeme ver otra vez esa identificación, pidió. ¿Tiene alguna placa? El cambio repentino del hombre lanzaba advertencias a Ricky. En ese segundo comprendió que, de golpe, estaba cerca de algo peligroso, como si hubiera caminado a oscuras hasta el borde de algún terraplén escarpado. Retrocedió un paso hacia la puerta. ¿Sabe qué? Le daré un par de horas para pensárselo y le llamaré. Si quiere hablar, si ha recordado algo, entonces podremos vernos. Ricky salió deprisa de la oficina y se dirigió hacia su coche. El criador salió detrás de él, pero se dirigió hacia la jaula de Brutus. El hombre abrió la puerta y el perro, con las fauces abiertas, pero todavía silencioso, se puso de inmediato a su lado. El criador le hizo una pequeña señal con la mano y el perro se quedó inmóvil con los ojos fijos en Ricky, a la espera de la siguiente orden. Ricky se volvió hacia el perro y su propietario y dio los últimos pasos hasta la puerta del coche retrocediendo despacio. Se metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves del automóvil. El perro emitió un gruñido grave, tan amenazador como los músculos tensos de las paletillas y las orejas levantadas, a la espera de la orden de su amo. Me parece que no volveré a verlo, dijo el criador. Y no creo que regresar aquí a hacer más preguntas sea muy buena idea. Ricky se pasó las llaves a la mano izquierda y abrió la puerta. A la vez, metió la mano derecha en el bolsillo de la chaqueta para empuñar la pistola. No apartó los ojos del perro y se concentró en lo que tal vez tendría que hacer. Quitar el seguro. Sacar la pistola. Amartillarla. Adoptar una posición de disparo y apuntar. Cuando lo hacía en el local de tiro no estaba acuciado, y aún así tardaba unos segundos. No sabía si podría disparar a tiempo, ni se haría blanco. Se le ocurrió, además, que podría necesitar varias balas para detener a aquella bestia. El Rottweiler seguramente cruzaría el espacio que los separaba en 2 o 3 segundos como mucho. El perro, ansioso, avanzó unos centímetros. No, pensó Ricky. Menos aún. Un solo segundo el criador vio que Ricky deslizaba la mano hacia el bolsillo. Señor detective privado, aunque lo que tenga en el bolsillo sea una pistola, no le servirá de nada, se lo aseguro, sonrió. No con este perro. Ni hablar. Ricky cerró la mano alrededor de la culata y rodeó el gatillo con el índice. Tenía los ojos entrecerrados y apenas reconoció los tonos regulares de su propia voz. Puede, dijo despacio y con cuidado. Puede que ya lo sepa. Tal vez ni siquiera me moleste en intentar disparar a su perro, sino que le atraviese el pecho a usted con una bala. Es usted una diana ideal, se lo aseguro. Y estará muerto antes de tocar el suelo y ni siquiera tendrá la satisfacción de ver cómo su chucho me destroza. Esta respuesta hizo vacilar al criador, que cogió el collar del perro para contenerlo. Matrícula de Nueva Hampshire, comentó tras una tensa pausa. Con el lema Vive en libertad o muere. Memorable. Y ahora lárguese. Ricky subió al coche y cerró la puerta de golpe. Se sacó la pistola de la chaqueta y encendió el motor. Al alejarse vio al criador por el retrovisor, con el perro aún a su lado, observando cómo se iba. Respiraba con dificultad. Era como si el calor del exterior hubiese invadido el aire acondicionado del automóvil. Mientras recorría el camino de entrada hacia la carretera bajó la ventanilla y aspiró una bocanada de viento. Tenía un sabor caliente. Se detuvo a un lado de la carretera para recuperarse y, mientras lo hacía, vio la entrada del cementerio. Calmó sus nervios y trató de evaluar lo ocurrido en el criadero de perros. Era evidente que la mención de los 3 huérfanos había desencadenado una reacción.
Imaginaba que era muy profunda, casi un mensaje subliminal. Aquel hombre no pensaba en esos tres niños desde hacía años, hasta que Ricky llegó con su pregunta, y eso había suscitado una respuesta desde lo más profundo de su ser. La reunión había tenido un cariz más peligroso que el propio Brutus. Era como si aquel hombre hubiera estado esperando durante años que él, o alguien como él, apareciera haciendo preguntas y, tras sorprenderse de que lo que llevaba años esperando hubiese llegado por fin, hubiese sabido exactamente qué hacer. Se le revolvió un poco el estómago mientras este pensamiento cobraba forma. Al cruzar la entrada del cementerio había un pequeño edificio de madera blanca a cierta distancia de la calle que separaba las hileras de tumbas. Ricky imaginó que era algo más que un cobertizo y se detuvo frente a él. Un hombre canoso con un uniforme de trabajo azul parecido al que usaba en el departamento de mantenimiento, salió del edificio y se dirigió hacia una cortadora de césped, pero se detuvo al ver a Ricky bajar del coche. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre. Estoy buscando un par de tumbas, dijo Ricky. Aquí hay mucha gente enterrada. ¿A quién está buscando en concreto? A un matrimonio llamado Jackson. Hace mucho tiempo que nadie viene a visitarlos, sonrió el hombre. Puede que la gente piense que dan mala suerte, pero yo creo que cualquiera que establezca aquí su residencia ya ha vivido toda su suerte, buena o mala, así que no me importa demasiado. Los Jackson están al fondo, en la última fila, a la derecha. Siga la calle hasta el final y tuerza a la derecha. Lo encontrará enseguida. ¿Los conocía? No. ¿Es pariente? No, contestó Ricky. Soy detective. Estoy interesado en sus hijos adoptivos. No tenían familia. No sé nada sobre hijos adoptivos. Eso habría salido en los periódicos cuando murieron, pero no lo recuerdo, y los Jackson fueron portada 1 o 2 días. ¿Cómo murieron? No lo sabe, soltó el hombre, algo sorprendido. ¿Cómo? Bueno, fue lo que la policía denomina asesinato-suicidio. El hombre mató a su mujer de un disparo después de una de sus peleas y luego se suicidó. Los cadáveres estuvieron 2 días en la casa antes de que el cartero se diera cuenta de que nadie recogía el correo, sospechara algo y llamara a la policía. Al parecer, los perros habían tenido acceso a los cuerpos, con lo que no quedaba mucho de ellos, solo restos de lo más desagradables. Había mucho odio en esa casa, por lo visto. El hombre que la compró, no lo conozco, pero dicen que es un sujeto de cuidado. Tan repugnante como los perros. Se hizo cargo del criadero de los Jackson, aunque por lo menos sacrificó a todos los animales que se habían comido a los anteriores propietarios. Pero es probable que la acabe igual. Puede que eso le pase por la cabeza. Y que por eso sea tan mal bicho. El hombre soltó una risa espeluznante y señaló la pendiente. Ahí arriba. De hecho, un lugar bastante bonito para reposar eternamente. ¿Sabe quién compró la tumba?, preguntó Ricky tras pensar un momento. ¿Y quién paga el mantenimiento? Recibimos los cheques, pero no lo sé. El hombre se encogió de hombros. Ricky encontró la tumba sin dificultad. Permaneció un segundo en medio del silencio del sol del mediodía preguntándose un momento si alguien habría pensado en ponerle una lápida después de su suicidio. Lo dudaba. Él había vivido tan aislado como los Jackson. También se preguntó por qué no había puesto algún monumento conmemorativo para su mujer. Había ayudado a establecer un fondo para libros en su facultad de Derecho y cada año hacía una contribución a la organización Nature Conservancy en su nombre, y se había dicho que esos actos eran mejores que un pedazo de piedra frío que montar a guardia sobre una angosta franja de tierra. Pero al estar ahí de pie, no estuvo tan seguro. Se encontró absorto en la muerte, pensando en sus consecuencias permanentes para los que quedan. Cuando alguien muere aprendemos más sobre la vida de lo que sabemos sobre el fallecido, pensó. Estuvo largo rato ahí, frente a las tumbas, antes de examinarlas. Tenían una lápida común, que se limitaba a dar sus nombres y las fechas de su nacimiento y su muerte. Algo no encajaba, y observó esta breve información para intentar averiguar qué era. Le llevó unos segundos establecer una relación. El mes de la fecha del asesinato-suicidio coincidía con el de la firma de los documentos de adopción.
Ricky dio un paso atrás. Y entonces comprendió algo más. Los Jackson habían nacido en la década de los 20. Ambos tenían más de 60 años al morir. Sintió calor de nuevo y se aflojó la corbata. La barriga postiza parecía tirar de él hacia abajo, y el moratón y la cicatriz pintados en la cara empezaron a picarle. Nadie puede adoptar a un niño, y mucho menos a tres, a esa edad, pensó. Las normas de las agencias de adopción descartarían a una pareja sin hijos de esa edad en favor de una pareja más joven y vigorosa. Permaneció junto a las tumbas pensando que estaba contemplando una mentira. No sobre su muerte, eso era cierto, sino sobre algo de su vida. Todo está mal, pensó. Todo es distinto de lo que debería ser. La sensación de caminar por el borde de algo más terrible de lo que había previsto le produjo un estremecimiento. Una venganza sin límites. Se dijo que lo que tenía que hacer era regresar a la seguridad de Nueva Hampshire y examinar lo que había averiguado para dar a continuación un paso racional e inteligente. Detuvo el coche frente a la recepción del motel Econo y entró. Otro empleado, James, que llevaba una corbata de nudo fijo que aún así seguía torcida, había sustituido a Ornar. Me marcho, dijo Ricky. Lazarus. Habitación 232. El recepcionista obtuvo una factura en la pantalla del ordenador. Está todo listo. Pero tiene dos mensajes telefónicos. ¿Mensajes telefónicos? Repitió Ricky tras vacilar un instante. Llamó un hombre de un criadero de perros y preguntó si todavía se alojaba aquí, contestó James. Quería dejarle un mensaje en el teléfono de su habitación. Después hubo otro mensaje. ¿Del mismo hombre? No lo sé. No hablé con la persona. Me aparece un número en el registro de llamadas. Habitación 232. Dos mensajes. Si quiere, descuelgue y teclee el número de su habitación. Así podrá oír los mensajes. Ricky lo hizo. El primer mensaje era del propietario de Brutus. Pensé que alojaría en algún lugar barato y cercano. No fue demasiado difícil averiguar en cuál. He estado pensando en sus preguntas. Llámeme. Me parece que tengo información que podría serle útil. Pero vaya preparando el talonario. Le va a costar una pasta. Ricky marcó el 3 para borrar el mensaje. El siguiente se reprodujo automáticamente. La voz sonó abrupta, fría e incongruente, casi como encontrar un trozo de hielo en una cera caliente. Señor Lazarus, acabo de enterarme de su interés por los difuntos señores Jackson y creo que dispongo de información que facilitaría su investigación. Llámeme al 212-555-1717 cuando le vaya bien y podemos quedar para vernos. La persona no dejó nombre. No era necesario. Ricky reconoció la voz. Era Virgil.